Buenas tardes, vamos a empezar esta nuestra tercera clase de este módulo de Historia de la Educación Superior en Bolivia. Esta clase particular está destinada a lo que es el marco jurídico e institucional de la educación superior en Bolivia. El objetivo de esta clase es analizar críticamente el marco jurídico e institucional que regula la educación superior en Bolivia, a partir de la ley madre, que es la Constitución Política del Estado, y la Ley 070, que es la ley específica sobre la educación en Bolivia, también llamada Ley Avelino Ciñani Elizardo Pérez. Identificando sus fundamentos históricos, alcances normativos y principales tensiones en la práctica universitaria, en relación con la autonomía, la gobernanza y el aseguramiento de la calidad. Veamos los fundamentos jurídicos de la educación superior en Bolivia. La educación como derecho y deber en el rol de Estado, como garante, es el primer tema que vamos a ver. La educación como un derecho fundamental está constitucionalizada en nuestra Constitución Política del Estado. Poco los antecedentes indican que el pensamiento jurídico y pedagógico contemporáneo, en este pensamiento la educación ha dejado de concebirse como un beneficio otorgado por el Estado o como un servicio sujeto a la lógica de mercado y se consolida como un derecho fundamental del ser humano. Es indispensable para el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Esta concepción se fortalece especialmente en América Latina a partir de la segunda mitad del siglo XX, como una respuesta a profundas desigualdades sociales, procesos de exclusión histórica y debilidad institucional, que es lo que hemos visto en la anterior clase, ¿no? Cómo se excluía a sectores que no ingresen al sistema educativo. Entonces, esto se ha vuelto un derecho a partir de la mitad del siglo XX. Desde esta perspectiva, la educación cumple una doble función. Por un lado, es un derecho subjetivo de las personas, es exigible frente al Estado. O sea, nosotros como seres humanos que vivimos en este Estado, podemos exigir al Estado que necesitamos esta educación, que queremos acceder a la educación. Y por otro lado, es un instrumento de transformación social y está vinculado al desarrollo humano. Es decir, mientras no se tenga acceso a la educación, se tenga dificultades para acceder a la educación, no va a haber desarrollo humano en nuestro país, ¿no? Entonces también esto es necesario, la educación es necesaria para promover la democracia y promover la justicia social en nuestro país. Algunos autores sostienen que ningún Estado puede considerarse plenamente democrático si no se garantiza de manera efectiva el derecho a la educación en condiciones de igualdad y en condiciones sobre todo de calidad. En Bolivia, esta visión se inscribe con claridad en la Constitución Política del Estado vigente del 2009 y se alinea a los tratados internacionales, es decir, los tratados internacionales, principalmente el de derechos humanos, establece como un derecho a la educación y la Constitución Política del Estado, al ser elaborada, toma esta premisa y la incluye en las condiciones de la Constitución Política del Estado, ¿no? La incluye como un derecho reconocido por el Estado boliviano. De esta manera, con esta tradición, sobre todo latinoamericana, se reconoce a la educación como una responsabilidad pública y sobre todo es una responsabilidad que no se puede delegar, es indelegable. ¿Ya? De esta manera, la educación cumple una función suprema del Estado. El Estado tiene que hacer lo que sea para lograr que se acceda a la educación. Y el artículo 77 de la Constitución Política del Estado establece de manera categórica que la educación se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado. También establece la responsabilidad financiera. El Estado tiene que conseguir de cualquier manera maneras de poder acceder financieramente, de que se pueda acceder a la educación. Esta formulación no es retórica, tampoco es simbólica y tiene un carácter de alcance jurídico, político y ético profundo, ¿no? Entonces, calificar que la educación es una función suprema del Estado implica reconocerla como una prioridad estructural del Estado,
por encima de otras políticas públicas y especialmente en contextos de crisis económica, social y sobre todo temas políticos, ¿no? Desde un punto de vista del derecho constitucional, esta categoría obliga al Estado boliviano a asignar recursos suficientes y sostenibles al sistema educativo. Debe asignar estos recursos, debe hacer lo que sea para conseguir y que pueda sostener el sistema educativo. Se deben diseñar políticas públicas educativas de largo plazo. El Estado también tiene que encargarse de diseñar estas políticas estratégicas para que el sector público educativo o la educación pública sea de acceso a todos y consiga los fines para los cuales se establece o se busca que un Estado pueda llegar. Entonces tiene que evitar también la regresividad en el financiamiento y cobertura educativa. Reconocer constitucionalmente a la educación como una función suprema refuerza el principio de justiciabilidad del derecho educativo, es decir, la posibilidad de que los ciudadanos judicialmente pueden exigir al Estado que se accedan y que se cumplan estos derechos. En el ámbito de la educación superior, esta responsabilidad se traduce en el sostenimiento de las universidades públicas, no tanto así que se exige que acceder a una educación como en el colegio, en las escuelas, ¿no? Pero sí que se tengan al menos mínimas condiciones para que las universidades públicas funcionen y que las personas puedan acceder a las universidades públicas. También el respeto a la autonomía y sobre todo la garantía de condiciones mínimas para el desarrollo de la docencia y la investigación e interacción social. La educación como un derecho y deber están establecidas en el rol del Estado y el Estado se vuelve un garante ante la sociedad boliviana. En este caso, el Estado se vuelve un garante de que se acceda a este derecho, es decir, que todos pueden acceder a este derecho y el Estado tiene que garantizar esto. Entonces, de esta manera, la noción de que el Estado es un garante supera la idea de un Estado meramente proveedor de servicios. En lo que es en el campo educativo, ser garante significa crear condiciones materiales, institucionales y normativas para que el derecho a la educación sea ejercido de manera efectiva, continua y en condiciones sobre todo de dignidad. El rol del garante, en este caso del Estado como garante, puede analizarse a través de 4 dimensiones. Estas son la dimensión de acceso, de permanencia, de calidad, de pertinencia social y cultural. Veamos cada una. El tema de acceso se refiere a la obligación que el Estado tiene de asegurar la existencia real de oportunidades educativas. No basta con reconocer formalmente el derecho de que cada persona tiene derecho a acceder a la educación, sino que deben existir instituciones, debe existir infraestructura, deben haber docentes, debe haber cupos suficientes para atender a la población. Todo esto implica el acceso que pueden tener. En Bolivia, el acceso a la educación superior ha sido históricamente un mecanismo de movilidad social. Entonces, cuando no pueden acceder a la universidad ciertos sectores, principalmente los que han sido excluidos, existe problemas en nuestro país, existe sobre todo quejas, existen peleas para que puedan acceder estos sectores a la universidad. Entonces, no vamos a tener una sociedad tranquila mientras no se atienda a esta demanda que existe por educarse, ¿no? Entonces, estos sectores populares y rurales que han sido los que más han sido excluidos son los sectores que tienen que tener ese acceso a la universidad y el Estado tiene que garantizar este acceso. Sin embargo, este acceso, esta expansión, sin una planificación integral puede generar muchas tensiones entre lo que es la masificación y la calidad. Si se acuerdan en la anterior elección, cuando llegamos a la Revolución Nacional, el periodo del 52, habíamos tenido un periodo en el que se abrió la universidad a todos, la educación es gratuita, bienvenidos todos a la universidad, al sistema educativo, pero ¿qué pasa? La universidad no estaba preparada para eso, ¿no? Entonces las capacidades no han cambiado mucho desde entonces, es decir, la sociedad ha crecido tanto, la población ha crecido tanto, pero las universidades también han crecido, pero no tanto, ¿no? Para soportar semejante peso. Entonces, de esta manera es que no se puede cumplir cabalmente con este deber, con este rol que estamos viendo, ¿no? De acceso. El siguiente rol es el de permanencia. No solamente basta con acceder a la universidad y facilitar el acceso, sino que hay que ver que se permanezca, ¿no? Puede un estudiante acceder a la universidad, pero ¿qué pasa? No
no llega a pasar el primer año, segundo año, abandona la universidad, entonces da el abandono. Entonces el Estado también tiene que garantizar esta permanencia, es lo que está establecido en la Constitución. Tiene que permanecer en la universidad y eso implica evitar que los estudiantes abandonen el sistema educativo por razones sobre todo económicas, sociales, también culturales y geográficas. Entonces tiene que facilitar esto, el Estado tiene que ser el garante para que haya esta permanencia en la educación. En este sentido, el derecho a la educación no se agota en el ingreso, sino que se proyecta a lo largo de todo el proceso formativo. Se daban las becas, ¿no? Comedores universitarios, residencias estudiantiles, políticas de inclusión y acompañamiento académico que fueron parte de esta dimensión. Entonces, desde una lectura crítica, esta permanencia es uno de los mayores retos de la educación superior latinoamericana, donde la deserción suele reflejar desigualdades estructurales que han sido bastante amplias. Hablar de permanencia es también hablar de esfuerzos que tiene que hacer la universidad y estos esfuerzos requieren recursos y es lo que menos se tiene, ¿no? En nuestro país, recursos para poder facilitar estos servicios. Entonces, si hablamos de becas, comedores universitarios, sí, cada vez, cada año han sido más restringidos, ¿no? Entonces yo me acuerdo en la época de que mi papá estaba estudiando en la universidad y él tenía acceso al comedor universitario, pero esto, cuando yo llegué a la universidad, ya esto ya no existía. Entonces, es porque se ha ido restringiendo los recursos y no alcanzaban para todo esto.